En el borde exterior de la galaxia de Orpeon, los satélites de escucha permanecían en su vigilia constante, filtrando millones de señales que viajaban por el vacío. Durante décadas no se había registrado nada más que el ruido eterno de las estrellas. Pero aquella noche, algo distinto rompió el silencio. Una voz femenina, débil, casi sofocada por interferencias, atravesó las frecuencias de emergencia intergalácticas. Era una transmisión abierta, desesperada, repetida una y otra vez. Aquí la princesa Altaea de Sorkai, solicitamos auxilio inmediato. Nuestro sistema está siendo atacado, repito, estamos siendo exterminados. El mensaje se repitió 14 veces. Luego, solo quedó el eco. Durante las primeras horas, las grandes potencias galácticas, los consorcios de Terin, las colonias axiónicas, los sabios de Murn, recibieron la señal. Todos la escucharon. Y todos guardaron silencio. Nadie respondió. Sorkai estaba marcado como un mundo condenado, situado en la frontera con las nubes de Kar. La ayuda significaba guerra. Y ningún imperio galáctico arriesgaría sus flotas por un planeta moribundo. Pero en la pequeña estación de comando humana Horizonte Rojo, orbitando la luna muerta de Ceres, un equipo de ingenieros detectó la misma señal. La comandante Lucía Valdés se encontraba revisando los sistemas de salto cuando su oficial de comunicaciones levantó la voz. Comandante, canal de socorro clase Omega. Procedencia, imposible, viene del sector Sorkai. Lucía giró lentamente hacia la pantalla. La voz repetía su súplica entre estática, pero había algo en el tono, una fuerza oculta tras la desesperación. ¿Sorkai?, preguntó el teniente Marcos. Ninguna autoridad responderá a eso, ya sabes lo que dicen de esa zona. Lucía no contestó. Se limitó a subir el volumen. La voz de Altaea sonó más clara, cargada de miedo, pero también de una dignidad que no se quebraba. Nos están cazando. Nuestros escudos han caído. Si alguien escucha esto, por favor. Lucía cerró los ojos. Recordó las palabras que había escuchado durante su entrenamiento en tierra: los humanos no temen al caos, lo enfrentan. Prepárense para salto hiperespacial, ordenó con voz firme. Toda la tripulación la miró en silencio. Nadie la contradijo, aunque sabían lo que significaba. Viajar a Sorkai era entrar en el corazón del infierno. Comandante, dijo Marcos con cautela, el Consejo no aprobará esto. No tenemos autorización para intervenir en conflictos externos. Lucía se giró hacia él. No pedí permiso. Pedí fuego en los motores. Durante unos segundos solo se oyó el zumbido del generador principal encendiéndose. La sala entera vibró. Los sensores se saturaron con la energía del salto. Traza curso a las coordenadas de origen, añadió ella. Si esa mujer sigue viva, no morirá sola. Mientras las naves humanas se alineaban para el salto, una sensación densa recorrió la sala de mando. Nadie sabía qué los esperaba del otro lado, pero todos sentían el peso del momento. La humanidad había sido ignorada durante siglos por las civilizaciones más antiguas. Los llamaban The Outworlders, habitantes de un planeta brutal, incapaces de convivir con las especies superiores. Habían sido excluidos de los pactos, marginados en los tratados de comercio, despreciados como una raza de salvajes. Y aún así, eran los únicos que respondían al llamado. El espacio se rasgó en una llamarada azul. La flota humana desapareció entre los pliegues del hiperespacio, dejando tras de sí un eco que resonó en todos los sistemas cercanos. Lucía observaba las estrellas desde la cabina principal. La voz de Altaea todavía sonaba en el canal de fondo, fragmentada pero constante, como si se negara a desaparecer. Princesa de Sorkai, susurró. Espera un poco más. La Tierra te ha escuchado. Minutos después, la nave Horizonte Rojo emergió en el sistema destrozado. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Los planetas interiores ardían como brasas flotantes. En el espacio orbitaban restos de naves colosales, cortadas por la mitad, girando lentamente entre los campos de escombros. Había señales de guerra en todas partes, pero ningún signo de vida. Capitán Darío Vega al puente, ordenó Lucía. Darío apareció, aún con el uniforme manchado de aceite. Sus ojos, oscuros y tranquilos, analizaban la escena en silencio. ¿Quién pudo hacer esto?, preguntó él. Una raza mecánica, respondió Lucía. Los Tracción. Devoran sistemas enteros, dejando solo metal y polvo. Darío exhaló lentamente. Y nadie vino a detenerlos. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Hasta ahora.
El radar detectó una débil señal de energía proveniente del planeta principal. Entre las ruinas de una ciudad colgante, un generador aún parpadeaba con vida. Lucía lo observó unos segundos y luego dijo: «Ahí está nuestro objetivo. Baje con su escuadrón». Darío asintió, tomó su casco y lo colocó sin decir palabra. Mientras el transporte descendía a través de la atmósfera de Sorkai, las nubes ardían con relámpagos rojizos. Desde el aire podían verse estructuras ciclópeas derrumbadas, templos de cristal partidos como si el propio cielo los hubiera aplastado. Darío cerró los ojos. Podía sentir que aquel planeta aún respiraba. Y en el fondo de su mente, la voz de la princesa volvía a sonar, como un eco que atravesaba la distancia y el tiempo. «Si alguien escucha esto, por favor». Cuando la lanzadera aterrizó en las ruinas del Palacio Real, el silencio fue total. Ni el viento se atrevía a soplar. Darío avanzó entre los restos. Su linterna se reflejaba en los muros caídos, iluminando fragmentos de esculturas y emblemas imperiales. Luego, algo se movió entre las sombras. Él levantó su arma. «¿Quién está ahí?». De entre los escombros emergió una figura. Era una mujer alta, con la piel de tono plateado y el cabello como un río de luz. Llevaba una armadura rota, y sus ojos, de un azul casi translúcido, lo miraban con una mezcla de miedo y asombro. Darío bajó lentamente el arma. «¿Princesa Altaea?». Ella dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero aún conservaba la autoridad de la realeza. «¿Eres humano?». «Sí. Tierra. Vinimos porque nadie más lo hizo». Altaea lo observó largo rato, como si no creyera lo que veía. Luego cayó de rodillas, agotada. «Pensé que nadie respondería». Darío se acercó y la sostuvo antes de que cayera al suelo. «Lo hicimos. Y no nos iremos sin ti». Las ruinas retumbaron a lo lejos. Algo enorme se movía bajo la superficie. Los sensores se saturaron. Lucía transmitió por radio: «Vega, salgan de ahí. Los Draxion están volviendo». Darío cargó a la princesa sobre su hombro y miró el cielo, donde los relámpagos brillaban con furia. «Demasiado tarde», susurró. Y así comenzó la historia del día en que la humanidad volvió a levantarse, cuando todo el universo eligió callar, y solo la Tierra respondió. El aire de Sorkai era denso, cargado de cenizas microscópicas que caían como una llovizna oscura sobre las ruinas. La luz del sol apenas atravesaba la atmósfera herida del planeta. Cada respiración tenía sabor a hierro y polvo. Darío avanzaba entre los escombros con la princesa inconsciente sobre sus brazos. A cada paso, el sonido de la destrucción se perdía entre las montañas quebradas. La voz de Lucía resonaba en su comunicador, pero el ruido interfería con la señal. «Unidad terrestre, reporten estado». «Repito, reporten». «Solo estática». A su alrededor, las torres flotantes del antiguo Palacio Real yacían colapsadas sobre sí mismas. Los corredores de cristal ahora eran túneles rotos, y las inscripciones doradas del linaje de Altaea estaban cubiertas por el hollín y las huellas del fuego. Darío encontró refugio bajo una estructura semiderrumbada, donde la energía aún chispeaba entre cables rotos. Colocó a la princesa sobre una superficie de mármol fracturado y revisó sus signos vitales con el escáner de su brazalete. Su pulso era débil pero constante. La temperatura corporal, anómala, irradiaba calor, una energía vital que parecía rechazar la muerte. «Eres más fuerte de lo que pareces», murmuró él, ajustando una manta térmica sobre ella. Cuando sus dedos rozaron la piel de Altaea, un leve resplandor azul brotó de su pecho. Darío retiró la mano, sorprendido, pero la luz se disipó con suavidad. La respiración de ella se estabilizó. Una hora más tarde, la princesa abrió los ojos. Su mirada era nítida, profunda, cargada de una mezcla de miedo y dignidad. «¿Dónde estoy?», preguntó en voz baja. «A salvo, por ahora», respondió Darío. «Soy Darío Vega, capitán de la Fuerza Terrestre de la Tierra». «Tierra», repitió ella con un suspiro, como si pronunciara un nombre antiguo. «No creí que existieran todavía los humanos». Darío sonrió apenas. «Somos tercos. Cuando el universo se cansa de luchar, nosotros recién empezamos». Altaea trató de incorporarse, pero el dolor la hizo gemir. Su brazo derecho estaba cubierto de heridas. Darío tomó un pequeño frasco metálico, lo abrió y vertió un gel regenerativo sobre las heridas. Ella lo observó con curiosidad. «Sus medicinas son primitivas, pero cálidas. Se sienten vivas. No tenemos mucha tecnología, princesa. Solo determinación». Ella lo miró de reojo.
Esa palabra no tiene traducción exacta en mi lengua. Darío levantó la vista y sonrió. Por eso nadie más respondió a tu llamado. El silencio se apoderó del lugar. Solo el viento soplaba a través de las grietas del palacio. Desde la distancia, se escuchaba un zumbido constante, como el sonido de enjambres metálicos acercándose. Los Dracción, susurró Altaea. Regresan a terminar lo que empezaron. Darío apretó los dientes. Entonces no les daremos el gusto. Activó su comunicador. Lucía, aquí Vega. Encontré a la princesa. Necesito extracción inmediata. Por fin, una respuesta débil atravesó la interferencia. Recibido, capitán. Mantenemos coordenadas, pero tenemos hostiles entre ustedes y nosotros. Aguanten. Darío miró a Altaea. Ella se había puesto de pie, tambaleante, pero con el orgullo intacto. No te quedarás a luchar, dijo ella con firmeza. No me iré sin ti, respondió él sin dudar. Los sensores del traje emitieron una alerta. 5 formas metálicas se acercaban a toda velocidad, brillando entre la niebla. Los Dracción, criaturas sin carne ni alma, máquinas con forma de insectos gigantes, surgieron entre las ruinas. Sus ojos rojos parpadearon como brasas vivas. Darío tomó su rifle de plasma y lo ajustó a potencia máxima. Altaea, por su parte, extendió la mano hacia el aire y de la nada materializó una lanza luminosa, una reliquia de energía pura. No pensé que los humanos creyeran en milagros, dijo ella. No creemos en ellos, replicó Darío mientras apuntaba. Los fabricamos. El primer Dracción se abalanzó sobre ellos. Darío disparó 3 veces. Las ráfagas atravesaron su torso metálico, pero el monstruo siguió avanzando. Altaea giró sobre sí misma y su lanza atravesó el cuello del enemigo, haciéndolo estallar en una nube de chispas. El resto del enjambre se dispersó alrededor. Uno saltó desde las alturas y derribó a Darío contra el suelo. Las garras metálicas arañaron su armadura. Altaea lanzó un grito y clavó su lanza en el abdomen de la criatura, salvándolo en el último segundo. El humano respiraba con dificultad. Su casco estaba agrietado. Altaea lo ayudó a levantarse, sus manos temblando sobre el pecho del hombre. No mueras, susurró ella. Tendrás que ordenármelo con más fuerza que eso, contestó él, esbozando una sonrisa entre la sangre y el humo. Los Dracción retrocedieron por un momento, reconfigurando su formación. Las luces de sus cuerpos comenzaron a brillar con un patrón coordinado. Altaea comprendió lo que vendría. Van a detonar. Prefieren destruir todo antes que dejar sobrevivientes. Darío miró su reloj táctico. Lucía, necesito fuego orbital inmediato en mi posición. La voz de la comandante rugió en el comunicador. ¿Estás loco? Eso te matará. Solo si apuntas mal. Cortó la comunicación. Se volvió hacia la princesa y le tendió la mano. Confía en mí. Ella dudó apenas un segundo, luego entrelazó sus dedos con los suyos. Una línea de fuego descendió desde el cielo. El bombardeo golpeó la superficie de Sorkai con un rugido ensordecedor. Las criaturas Dracción fueron reducidas a polvo, y las ondas de energía los arrojaron al suelo. Cuando el humo se disipó, el aire estaba cargado de luz dorada. Los fragmentos metálicos caían como lluvia sobre el campo de batalla. Darío se incorporó con dificultad. A su lado, Altaea lo miraba con una mezcla de asombro y respeto. Jamás había visto algo así, dijo ella en voz baja. Arriesgaste tu vida por una desconocida. Darío limpió el casco con la mano y la observó. No lo hice por una desconocida. Lo hice porque nadie más respondió. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron en silencio. En los ojos de la princesa se reflejaba la luz del fuego que aún ardía sobre los restos del enemigo. Entonces, dijo ella al fin, acercándose un paso, que los ecos del universo recuerden este día. Lucía habló por el comunicador. Recuperación completada. Tenemos una ventana de salida. Darío tomó la mano de Altaea y juntos caminaron hacia la zona de extracción, mientras detrás de ellos el horizonte se encendía con el resplandor de un nuevo amanecer. Por primera vez desde la caída de su mundo, la princesa de Sorkai dejó que una chispa de esperanza encendiera su pecho. Y en silencio, dentro del alma del humano, algo empezó a cambiar también. El refugio se encontraba oculto entre las montañas del norte de Sorkai, en lo que alguna vez había sido un santuario dedicado a los antiguos dioses del aire. Ahora solo quedaban ruinas cubiertas de musgo bioluminiscente y estructuras fracturadas que se sostenían milagrosamente en pie.
Las llamas de las antorchas humanas y los cristales energéticos horcayanos iluminaban las paredes con un resplandor cálido que contrastaba con el frío que dominaba el exterior. Lucía había ordenado establecer una base temporal en aquel lugar, mientras la flota realizaba reparaciones orbitales. El planeta todavía temblaba bajo la huella de la destrucción. Los sensores registraban actividad de tracción en los hemisferios orientales, pero la noche otorgaba un respiro. Darío se encontraba en una sala circular del templo, arrodillado junto a una consola antigua cubierta de polvo. Intentaba conectar los circuitos humanos a las líneas de energías horcayanas. Su rostro estaba iluminado por el fulgor de los paneles intermitentes, mientras el sudor le corría por la frente. Detrás de él, Altaea lo observaba en silencio. Vestía una túnica improvisada hecha con tejidos de emergencia humanos. Aún así, su porte seguía siendo el de una reina. Había recuperado parte de sus fuerzas, aunque sus ojos todavía cargaban el peso de la pérdida. Tu especie tiene una manera extraña de luchar contra la oscuridad, dijo ella con suavidad. Usan fuego, hierro y obstinación. Darío no levantó la vista. Son las únicas cosas que nunca nos abandonan. Y aún así, continuó ella, eligieron venir aquí cuando nadie más lo hizo. El hombre se detuvo. El zumbido de los generadores llenó el silencio que siguió a sus palabras. Luego se volvió lentamente hacia ella. No vinimos por gloria. Ni por conquista. Respondimos porque alguien pidió ayuda. Y en la tierra, eso todavía significa algo. Altaea bajó la mirada, pensativa. Mi gente perdió ese significado hace siglos. Éramos un imperio. Creímos que nadie podría tocarnos. Cuando los Dracción aparecieron, todo lo que nos quedaba fue miedo. A veces, dijo Darío con tono sereno, el miedo es lo que nos recuerda que aún estamos vivos. La princesa caminó hasta quedar a solo unos pasos de él. El aire se volvió más denso, como si la temperatura subiera con su cercanía. No entiendo cómo pueden hablar de vida después de ver tanto fuego. Darío sonrió apenas. Porque el fuego también da luz. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La distancia entre ellos parecía cargada de una tensión invisible, una mezcla de respeto y atracción que ambos percibían, aunque ninguno se atrevía a romper del todo. Altaea extendió la mano y tocó la superficie de la consola, ayudándolo a conectar uno de los cristales de energía de su pueblo. El contacto entre ambos hizo que una descarga leve los recorriera. La luz azul del cristal se intensificó y el sistema cobró vida. Darío la observó con sorpresa. ¿Cómo hiciste eso? Las piedras responden a quien muestra intención verdadera, dijo ella con una leve sonrisa. Es un principio de nuestra ciencia antigua. No obedece a la fuerza, sino al vínculo. Él la miró más de cerca. Entonces funcionó porque lo hicimos juntos. Sus palabras resonaron en la cámara vacía. Altaea bajó la mirada, pero sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Eres diferente, humano. Los tuyos son impetuosos, ruidosos. Pero tú hablas como si llevaras siglos escuchando a las estrellas. Darío apoyó el brazo sobre la consola y sostuvo su mirada. Tal vez porque las estrellas también se cansan de gritar solas. La frase la estremeció. Dio un paso atrás, como si temiera lo que empezaba a sentir. Luego respiró hondo y cambió de tema. He revisado los mapas antiguos del templo. Aquí se conserva el último conducto subterráneo que lleva a la Ciudad del Viento, donde podría quedar un transmisor funcional. Si logramos activarlo, podríamos pedir refuerzos. Darío asintió. Lucía necesita un punto de comunicación estable. Si hay una oportunidad de que este planeta no muera, esa es la clave. Pero el camino es peligroso, advirtió ella. Los Dracción construyeron túneles bajo la superficie. No toleran el calor ni la luz, pero cazan en la oscuridad. Darío se puso de pie y ajustó su equipo. Entonces encenderemos antorchas. Ella lo miró unos segundos, analizando cada gesto, cada palabra. Había en él una determinación que le resultaba desconcertante. Los humanos, pensaba, eran criaturas hechas de carne frágil, pero su voluntad parecía indestructible. Cuando cayó la noche, la temperatura descendió tanto que el aliento se volvía niebla. Altaea se sentó cerca del fuego central, mientras Darío colocaba sensores de movimiento alrededor del perímetro. Afuera, el viento golpeaba las paredes del templo con fuerza. Nunca había sentido un frío así, dijo ella, acercando las manos al fuego. En la tierra lo llamamos invierno, respondió él mientras se sentaba a su lado. Pero incluso en las noches más heladas, siempre hay algo que mantener encendido.
Ella lo miró con curiosidad. ¿Y qué es eso? Darío sonrió. La esperanza. Durante un largo rato permanecieron callados, contemplando las llamas. El reflejo del fuego danzaba sobre sus rostros, y por primera vez desde la caída de su mundo, Altaea se permitió descansar. Cuando cerró los ojos, apoyó la cabeza sobre su hombro, sin decir palabra. Darío no se movió. Se limitó a cubrirla con su manta térmica, protegiéndola del viento que se filtraba por las grietas. En el exterior, las sombras se movían entre los restos del bosque petrificado. Las máquinas de tracción merodeaban, guiadas por el eco del calor humano. Pero dentro del templo, solo había silencio, respiraciones lentas y el suave crujido del fuego. Altaea habló en voz baja, casi dormida. En mi lengua, cuando alguien comparte el fuego, significa que confía su alma al otro. Darío la miró. Entonces esta noche tu alma está a salvo. Ella sonrió débilmente, antes de rendirse al sueño. Darío permaneció despierto, vigilando la entrada. En el horizonte, más allá de las montañas, una tormenta de luz se alzaba como una herida en el cielo. Era el aviso de una nueva ofensiva Draxion. Pero por ahora, en aquel templo perdido, dos mundos opuestos respiraban al mismo ritmo, unidos por una chispa que ningún enemigo podría extinguir. Y así, entre ruinas y fuego, nació un pacto silencioso. Un acuerdo entre una princesa sin reino y un humano sin miedo. El acuerdo del fuego. El amanecer en Sorkai no se parecía a ningún otro. El cielo se teñía de tonos púrpura y carmesí, como si el planeta sangrara por las heridas abiertas de su guerra interminable. Desde lo alto de las montañas, Darío observaba el horizonte. En la distancia, los enjambres de acción se movían como tormentas de acero, una marea mecánica que avanzaba con precisión aterradora. El templo donde habían pasado la noche vibraba bajo sus pasos. Los sensores humanos detectaban movimientos subterráneos. Las máquinas estaban cavando, acercándose a través del suelo. Lucía habló por el comunicador con voz tensa. Vega, su posición está comprometida. 6 escuadrones enemigos convergen hacia ustedes. Manténganse con vida hasta que lleguemos. Darío ajustó su casco y activó los protocolos de combate. Negativo, comandante. No hay tiempo. Si nos quedamos, nos entierran vivos. Altaea apareció detrás de él, vestida con una armadura ligera hecha a partir de fragmentos de metal y placas recuperadas de los Draxion caídos. Sus ojos brillaban con determinación. Entonces debemos movernos. La ciudad del viento está a menos de 50 kilómetros bajo nosotros. Si llegamos al túnel principal, podremos acceder al transmisor. Darío la miró y asintió. Encabezarás la ruta. Yo cubriré tu retaguardia. Salieron del templo justo cuando la primera detonación sacudió la montaña. El aire se llenó de polvo y fragmentos incandescentes. Los Draxion emergían del suelo en enjambres, con cuerpos oscuros y extremidades cortantes. El sonido del metal chocando contra la roca era ensordecedor. Las criaturas no rugían ni gritaban, su guerra era un zumbido constante, como el de miles de cuchillas vibrando al unísono. Darío apuntó con su rifle y descargó una ráfaga de plasma. Las balas ardientes atravesaron las filas enemigas, derritiendo cuerpos mecánicos. Altaea se movía como un rayo, su lanza de energía dejando trazos luminosos en el aire. Cada golpe suyo era una danza mortal, una mezcla de fuerza y gracia. Uno de los Draxion se abalanzó sobre ella desde un costado. Darío corrió, bloqueó el ataque con el brazo y descargó su cuchillo de combate en la junta del cuello metálico. La máquina cayó, chispeando. No vuelvas a separarte de mí, le gritó él entre el estruendo. Tú tampoco te atrevas a morir, respondió ella con una mirada desafiante. El túnel hacia la ciudad del viento se encontraba al pie del acantilado. Una antigua entrada circular cubierta de runas brillaba débilmente bajo el polvo. Altaea extendió la mano, sus dedos trazaron los símbolos en el aire, y el portón respondió a su energía. Una explosión de luz azul los envolvió, abriendo el paso. Entraron justo antes de que una oleada de explosiones sacudiera el exterior. Las rocas se derrumbaron detrás de ellos, bloqueando la entrada. El túnel descendía en espiral, sumergiéndose en la oscuridad. Darío encendió las luces de su traje. El aire estaba cargado de energía estática. Cada paso resonaba con un eco profundo. ¿Qué lugar es este?, preguntó. El corazón de mi mundo, respondió ella con voz baja. Aquí nacieron las primeras máquinas de Sorkai, cuando aún éramos dioses de la creación. Caminaron durante casi una hora, hasta llegar a una cámara inmensa. En el centro,
Un núcleo de energía flotaba suspendido por corrientes magnéticas. Alrededor, miles de columnas talladas mostraban escenas de antiguas batallas, imperios olvidados y rostros de reyes que alguna vez habían dominado las estrellas. Darío se acercó al borde del abismo que rodeaba el núcleo. Impresionante. Y aún respira. Altaea caminó a su lado. Este lugar fue mi hogar cuando era niña. Solía esconderme aquí para escuchar el pulso del planeta. Ahora late con dolor. Él la observó. Había en su voz una nostalgia que lo atravesaba. Vamos a devolverle el ritmo. Te lo prometo. Ella lo miró en silencio. Por un momento, la dureza de su mirada se deshizo, dejando entrever vulnerabilidad. ¿Por qué haces esto, humano? ¿Por qué arriesgarías tu vida por un mundo que no es el tuyo? Darío bajó la vista. Porque sé lo que es perderlo todo. Porque sé lo que se siente mirar al cielo y no tener a quien pedir ayuda. Sus palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Dio un paso hacia él, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Eres diferente, Darío Vega. En ti hay fuego, pero no destruye. Calienta. Antes de que pudiera responder, el suelo tembló con fuerza. De las grietas de la cámara surgieron nuevas formas Draxion, más grandes que las anteriores, fusionadas con restos de tecnología sorcayana. Criaturas híbridas, mitad máquina, mitad ruina. Están absorbiendo la energía del núcleo, gritó Altaea. Darío corrió hacia la consola y conectó su terminal. Podemos sobrecargarlo. Si logramos redirigir el flujo hacia el canal central, el pulso destruirá a las máquinas en un radio de 20 kilómetros. Eso nos matará a nosotros también, dijo ella. Solo si fallamos. Se miraron un instante. No hubo miedo, solo decisión. Altaea colocó sus manos sobre las suyas, guiando la energía. El núcleo comenzó a vibrar, emitiendo un sonido profundo que se sentía más que se escuchaba. Las luces se volvieron blancas, cegadoras. Los Draxion rugieron con voces metálicas, acercándose a toda velocidad. Darío disparó su rifle hasta que se sobrecalentó. Luego arrojó el arma y sacó su cuchillo. Luchó cuerpo a cuerpo, esquivando las garras, golpeando con una furia casi inhumana. Altaea, envuelta en luz, invocó una ola de energía que barrió a los enemigos más cercanos. Pero uno de los colosos la golpeó con una garra, lanzándola contra el suelo. Su lanza rodó lejos. Darío corrió hacia ella, sangrando, con la respiración cortada. Altaea, mírame. No cierres los ojos. Ella lo miró, con los labios manchados de sangre azul. No temas, humano. Aún no es mi hora. Él la levantó, sosteniéndola entre sus brazos. Entonces pelearemos juntos, hasta el último aliento. El núcleo alcanzó su punto crítico. Una explosión de energía pura recorrió toda la cámara, expandiéndose en un círculo perfecto. Los Draxion fueron desintegrados en el acto. La luz los envolvió. Cuando el resplandor se desvaneció, Darío y Altaea yacían en el centro, rodeados por el silencio más absoluto. El núcleo se había apagado. El peligro inmediato había terminado. Ella apoyó la cabeza sobre el pecho del humano, escuchando su corazón. Tu cuerpo es frágil, pero late con fuerza. Es un sonido hermoso. Darío acarició su rostro, limpiando la sangre de su mejilla. Mientras siga latiendo, tendrás un aliado. La princesa cerró los ojos un instante y murmuró algo en su idioma, una plegaria antigua. Luego lo miró y sonrió con ternura. Los míos te llamarían sangre de hierro. Porque no te rompes, solo resistes. Darío sonrió débilmente. Y tú, princesa, eres fuego. Pero no de los que queman, de los que guían a los perdidos. Ella tomó su mano y la llevó a su pecho. Entonces que tu hierro y mi fuego caminen juntos hasta que el universo recuerde este día. Y en ese instante, entre las ruinas humeantes del corazón de Sorkai, nació algo que ni la guerra ni la muerte podrían apagar. El núcleo de energía de la montaña había colapsado. La tierra seguía temblando bajo sus pies, pero el resplandor que había envuelto la cámara se desvanecía poco a poco. Los cuerpos metálicos de los Draxion caídos se convertían en polvo brillante, arrastrado por un viento tibio que parecía renacer desde las profundidades del planeta. Darío y Altaea avanzaron entre los restos del templo subterráneo, con las luces de sus trajes parpadeando. Estaban exhaustos. La piel del humano ardía por las quemaduras, mientras el hombro de la princesa sangraba con lentitud. Pero ambos caminaban erguidos. Ninguno de los dos iba a ceder ante el cansancio. A medida que ascendían, comenzaron a escuchar un sonido distinto,
Voces. Eran humanas. Lucía Valdés los esperaba en el exterior con la mitad de su escuadrón, que había conseguido abrirse paso entre los derrumbes. La comandante se acercó corriendo en cuanto los vio salir de la grieta. Por todos los cielos, los dábamos por muertos, dijo, abrazando brevemente a Darío y luego mirando a la princesa. Y usted debe ser Altaea. La sorcayana la observó con cautela. Comandante de la flota humana. Reconozco su rango. Lucía sonrió. Nosotros reconocemos su valor. Usted y mi capitán acaban de destruir una colmena completa. Las señales de acción se han debilitado en todo el hemisferio. No sé cómo lo lograron, pero lo hicieron. Altaea alzó la mirada hacia el horizonte. El cielo, por primera vez en meses, mostraba un tono azul. El planeta sangra, pero respira, dijo con voz serena. Aún hay esperanza. Lucía asintió. Entonces será mejor aprovecharla. Horas después, el grupo llegó a lo que quedaba de una antigua fortaleza sorcayana. Los humanos la convirtieron en base de operaciones. Soldados reparaban equipos, médicos atendían a los heridos, y en el centro de la sala principal, sobre una mesa improvisada, se extendía un mapa holográfico del sistema. Lucía analizaba los datos junto a Darío y Altaea. Las fuerzas enemigas se estaban reorganizando en el hemisferio sur. Era cuestión de tiempo antes de que lanzaran un ataque masivo. Tenemos suministros para 2 días y munición para medio, informó Lucía. Si queremos resistir, necesitamos aliados. Y eso significa que su gente debe levantarse, princesa. Altaea guardó silencio unos segundos. Luego se acercó al mapa y colocó su mano sobre el emblema del antiguo reino de Sorcay. Mi pueblo está disperso. Muchos se esconden, otros han sido capturados. Pero hay uno que podría unificarlos. ¿Quién? Preguntó Darío. Ella lo miró a los ojos, con un brillo solemne. Yo. El silencio llenó la sala. Los soldados humanos y los pocos sorcayanos supervivientes se miraron entre sí. Darío frunció el ceño. Si haces eso, te convertirás en su blanco. Ya lo soy, respondió ella con calma. Los Dracción destruyeron mi mundo porque temen lo que represento. Una reina que aún puede despertar el alma de su pueblo. Lucía cruzó los brazos. Si decides hacerlo, tendrás nuestra protección. No, interrumpió Altaea. No necesito una escolta. Necesito un testigo. Darío la observó, confundido. ¿Testigo? Según nuestras leyes, explicó ella, una princesa no puede reclamar su derecho al trono sin pronunciar el juramento ante un ser que haya compartido su fuego y su sangre. Alguien que haya arriesgado la vida por ella. Lucía comprendió de inmediato. Entonces te refieres a él. Altaea asintió lentamente. Darío Vega, capitán de la tierra, tú has peleado conmigo, has sangrado conmigo y me has salvado. Si aceptas, serás el portador del fuego de Sorcay. Darío dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo ella, acercándose, que desde este momento nuestros destinos estarán unidos. Que si caigo, tú caerás conmigo. Y si vivo, vivirás como parte de mi linaje. Él respiró hondo. Eso suena a algo más que una alianza militar. Lo es, admitió ella con franqueza. Es un vínculo ancestral. Sagrado. Inquebrantable. Lucía lo miró con una media sonrisa. Capitán, parece que acaba de recibir una propuesta imperial. Darío no sonrió. Solo miró a la princesa. Había en sus ojos una verdad que no necesitaba traducción. Si esto asegura la supervivencia de tu mundo, acepto. Altaea asintió. Se acercó hasta quedar frente a él. La sala entera guardó silencio. Solo el zumbido de los generadores acompañaba la escena. Ella extendió su mano derecha y la colocó sobre el pecho del humano. Por la sangre de Sorcay, juro ante el universo que mi vida se une a la tuya. Si tu corazón deja de latir, el mío también se detendrá. Si tus pasos se detienen, mis alas no volarán. Darío colocó su mano sobre la de ella. Y por la tierra que me vio nacer, juro que lucharé por ti hasta que no quede aliento. No como soldado, como igual. Un resplandor azul surgió entre sus manos. La energía del juramento los envolvió en un torbellino de luz que hizo vibrar el aire. Los sensores humanos se saturaron, las lecturas de energía se elevaron a niveles imposibles. Cuando la luz se desvaneció, una marca luminosa brillaba sobre la piel de Darío, justo sobre su corazón. Era el símbolo real de Sorcay. Altaea también lo tenía, pero en su clavícula.
Lucía fue la primera en romper el silencio. Bueno, ahora sí tenemos una alianza. La princesa respiró profundamente. Ahora tenemos algo más que eso. Tenemos un nuevo comienzo. Esa misma noche, los fuegos se encendieron alrededor de la fortaleza. Los supervivientes se reunieron bajo las torres caídas. Humanos y sorcallanos compartieron alimentos, historias, canciones antiguas. Por primera vez, el miedo se transformó en unidad. Altaea observaba el fuego central, su mirada perdida entre las llamas. Darío se acercó, llevando en sus manos una taza de líquido caliente. No sabía si tu especie bebe café, pero lo intenté. Ella aceptó la taza con una leve sonrisa. El sabor es fuerte, casi amargo, pero reconfortante. Es como ustedes. Darío se sentó a su lado. ¿Te arrepientes del juramento? Ella lo miró con ternura. No. Lo que me asusta no es el vínculo, sino lo que empiezo a sentir más allá de él. Darío bajó la vista. No eres la única. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse. El viento sopló suavemente sobre el fuego, y el resplandor iluminó sus rostros. Los dos permanecieron en silencio, sabiendo que algo había cambiado para siempre. En la distancia, las nubes eléctricas anunciaban una nueva tormenta. Los Dracción se reagruparían pronto, y la guerra volvería a rugir con fuerza. Pero por esa noche, en medio de la oscuridad, una reina y un humano encontraron algo más fuerte que el miedo. Encontraron propósito. Y cuando los primeros relámpagos cruzaron el cielo, Altaea susurró en voz baja, casi como una promesa para sí misma. Que mi pueblo recuerde este día, el día en que una princesa del fuego unió su destino al de un hombre de hierro. Darío no respondió. Solo tomó su mano. Y en ese gesto silencioso, el universo entero pareció inclinarse ante el nacimiento de una nueva esperanza. La noche había caído sobre Sorkai con una oscuridad antinatural. Nubes de ceniza cubrían las montañas y los relámpagos iluminaban brevemente los restos de ciudades flotantes que alguna vez habían sido joyas del reino. El silencio previo a la batalla pesaba como una losa. Nadie dormía. Nadie hablaba. Desde la fortaleza improvisada, Darío observaba las pantallas tácticas. Decenas de puntos rojos se movían en el mapa, los Dracción. Su enjambre había crecido. Las máquinas habían aprendido del enfrentamiento anterior. Venían en oleadas perfectas, sin pausas, sin emociones, sin cansancio. Lucía entró en la sala de mando. Llevaba el rostro tenso, las manos manchadas de aceite y sangre seca. El sistema de defensa está operativo, pero no resistirá más de una hora. El escudo de energía está inestable. Y la flota aún no ha terminado de recargar los cañones orbitales. Darío giró hacia ella. Entonces pelearemos con lo que tengamos. Eso dices cada vez que el infierno se abre frente a ti, respondió ella, sin lograr disimular su mezcla de preocupación y orgullo. Y cada vez sobrevives. Darío miró el horizonte a través de la ventana blindada. En la distancia, los relámpagos delineaban la silueta de Altaea. La princesa estaba en lo alto de la muralla, rodeada por los suyos, pronunciando palabras antiguas. La brisa llevaba su voz hasta él. No entendía todas las palabras, pero el tono bastaba. Era un llamado, un juramento, una súplica convertida en fuego. Cuando terminó, Altaea bajó la vista y lo buscó entre la multitud. Sus miradas se cruzaron. No hizo falta decir nada. Ambos sabían que aquella noche sería decisiva. El rugido de las trompetas humanas retumbó. Las luces de los cañones se encendieron. Y entonces, el cielo se abrió. Los Dracción descendieron en una tormenta de metal ardiente. Las nubes se rasgaron al paso de sus cuerpos oscuros. Miles de ojos rojos brillaron al unísono. El aire vibró con el sonido de la guerra. La primera línea humana disparó sus armas. El suelo tembló bajo el impacto de los proyectiles de plasma. La fortaleza entera se iluminó con fuego azul. Pero por cada máquina que caía, dos más surgían de las sombras. Altaea levantó su lanza ancestral y gritó en su lengua nativa. Un resplandor dorado la envolvió. De sus manos surgió una onda expansiva que arrasó a los enemigos más cercanos. Los orcayanos sobrevivientes la siguieron, gritando con furia. Darío descendió al campo de batalla. El casco reflejaba las explosiones, su armadura chamuscada por el calor del combate. Cada paso era un desafío contra lo imposible. Su rifle rugía. Su voz resonaba entre los soldados. Nadie retrocede. Esta es nuestra tierra ahora también. Las máquinas arremetían sin piedad.
De sus cuerpos se desprendían cuchillas giratorias y rayos de energía. Las defensas comenzaron a ceder. Una torre colapsó. Un escuadrón entero desapareció entre el fuego. Lucía gritó por radio. Darío, el escudo ha caído. Si no reactivamos el generador central, nos desintegrarán en minutos. Lo sé, respondió él mientras esquivaba una ráfaga. Estoy en camino. Se lanzó entre las ruinas, disparando y corriendo al mismo tiempo. La energía del juramento ardía en su pecho, la marca azul brillando con intensidad. Cada vez que se acercaba a la muerte, sentía un pulso cálido, como si el corazón de Altaea latiera dentro del suyo. En lo alto de la muralla, la princesa también lo sentía. Cada vez que una bala rozaba su cuerpo, una punzada invisible le atravesaba el alma. Era el precio del juramento, un lazo que los unía más allá de la distancia o la lógica. Cerró los ojos y susurró su nombre. Darío. La voz atravesó el campo de batalla, un suspiro entre el caos. Él la escuchó. Supo exactamente dónde estaba. El generador principal estaba en el centro del complejo, rodeado por dracción colosales, máquinas de más de 10 metros, con corazas vivas y rostros sin alma. Eran los guardianes del núcleo enemigo, el corazón de la tormenta. Darío cargó su lanzacohetes. Disparó. La explosión derribó a uno de los gigantes, pero los otros avanzaron sin titubeo. Uno lo golpeó con una garra, lanzándolo contra una pared. El impacto lo dejó sin aliento. Sangraba. Su brazo derecho estaba roto. Pero se levantó. Altaea bajó de la muralla y corrió hacia él, ignorando las advertencias. Su lanza ardía con energía. El suelo temblaba a su paso. Se abrió camino entre los enemigos con la furia de un relámpago viviente. Lo encontró rodeado, herido, pero aún en pie. Te dije que no te atreverías a morir, le gritó, acercándose. Él sonrió, jadeando. Y tú dijiste que nunca dejarías de arder. Lucharon juntos, espalda con espalda. Los Dracción se abalanzaban en oleadas interminables. La lanza de ella trazaba círculos de luz, y el rifle de él rugía con cada disparo. El vínculo que los unía vibraba con una intensidad sobrehumana. El generador estaba sobrecargado. La estructura entera comenzaba a derrumbarse. Altaea comprendió que no había otra opción. Si invertimos el flujo de energía, el núcleo se autodestruirá. Destruirá a los Dracción, pero también a nosotros. Darío la miró con calma. No me importa morir si tú vives. Ella negó con la cabeza. No entiendes, si uno de los dos cae, el otro también lo hará. Así funciona el juramento. Por un instante, todo el ruido del campo de batalla pareció desvanecerse. Solo quedaron ellos, mirándose, rodeados de fuego y destrucción. Darío respiró hondo y sostuvo su rostro con ambas manos. Entonces moriremos juntos. Pero no como víctimas. Como los que eligieron responder cuando nadie más lo hizo. Ella lo besó. Fue un beso corto, pero tan profundo que el tiempo pareció detenerse. Un beso que no era de despedida, sino de promesa. Altaea extendió las manos y canalizó su energía en el generador. Darío la ayudó, usando su propia energía de combate para estabilizar el núcleo. El aire se llenó de un rugido ensordecedor. Una luz blanca los envolvió. Lucía, desde la base, vio como todo el campo se iluminaba como un sol repentino. El estallido fue tan potente que los rádares quedaron ciegos durante varios segundos. Cuando la luz se disipó, los Dracción habían desaparecido. Solo quedaban fragmentos humeantes y el eco de la explosión resonando entre los valles. Lucía corrió hacia el epicentro. Entre los escombros, entre el polvo y el humo, dos figuras se movían lentamente. Darío y Altaea emergían del corazón del cráter, cubiertos de heridas, pero vivos. La energía del juramento los había protegido, envolviéndolos en una esfera de luz hasta que la tormenta terminó. Se miraron en silencio. No había palabras. Solo el temblor de sus cuerpos agotados y la certeza de que habían vencido. Ella apoyó su frente en la de él. Tu fuego y mi sangre, una sola vida ahora. Él la sostuvo con ternura. Y juntos, ningún infierno podrá separarnos. El cielo, antes oscuro, comenzó a despejarse. Las nubes se disolvían lentamente, revelando el amanecer más puro que Sorcay había visto en siglos. El viento sopló sobre ellos, llevando consigo el eco de las montañas y el murmullo del universo. El corazón de la tormenta había sido vencido. Pero algo más poderoso había nacido en su centro, un amor que desafió la muerte, el miedo y el destino. Y mientras el sol se alzaba sobre las ruinas,
La princesa del fuego y el hombre de hierro se abrazaron, sabiendo que su guerra aún no había terminado, pero su unión, sí. Su unión era eterna. El amanecer sobre Sorkai no era solo la llegada de un nuevo día, sino el renacer de un mundo que había estado al borde de la extinción. Las montañas ardidas aún humeaban, pero la atmósfera, antes envenenada, respiraba otra vez. Los sensores humanos detectaban oxígeno estable y radiación en descenso. La vida comenzaba, lenta pero firme, a reclamar lo que le habían arrebatado. Darío se despertó en una camilla médica dentro de la base principal. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes y parches regenerativos. Cada músculo le dolía como si hubiera sido forjado de nuevo. El zumbido de los monitores acompañaba el ritmo de su corazón. Lucía estaba junto a él, revisando las lecturas. Al notar que abría los ojos, sonrió con cansancio. Pensé que dormirías 3 días más. Darío intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. ¿Dónde está ella? En la sala del consejo, respondió Lucía. Está viva. Y el universo entero sabe que lo está. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lucía encendió una pantalla holográfica sobre la mesa. En ella aparecían transmisiones de distintos puntos de la galaxia. Mundos que antes habían ignorado la llamada de socorro de Sorkai ahora, hablaban de los humanos y de su comandante. Imágenes del combate final se habían filtrado a través de los sistemas de espionaje interplanetario. En cada rincón del espacio, la misma frase se repetía. Los de Outworlders respondieron. Darío se quedó en silencio, asimilando el impacto de lo que escuchaba. La guerra que había comenzado como una misión de rescate ahora se había convertido en un símbolo. Lucía apagó la pantalla. Altaea te espera. Y creo que no solo para hablar de política. Él sonrió con un gesto leve, se levantó con dificultad y caminó por el pasillo metálico hasta la sala principal. El consejo improvisado estaba reunido en el antiguo salón del trono de Sorkai. Las columnas quebradas habían sido reforzadas con estructuras humanas. En el centro, una gran mesa holográfica mostraba los sistemas estelares que rodeaban el planeta. Allí estaban los pocos líderes sorcayanos que habían sobrevivido, junto con representantes humanos de la flota. Altaea se encontraba de pie frente a todos, vestida con un atuendo ceremonial restaurado, la armadura dorada reluciendo bajo la nueva luz del sol. Su presencia imponía silencio. Cuando vio entrar a Darío, una sombra de alivio cruzó su rostro. El capitán de la Tierra ha despertado, anunció ella con una voz firme y melódica. Y con él, la promesa que hicimos. Todos se giraron hacia él. Algunos orcayanos lo miraban con respeto, otros con desconfianza. Darío caminó despacio hasta quedar a su lado. El planeta resistió, dijo en voz baja. Cumplimos. Y más que eso, respondió ella. Hemos cambiado el curso de la historia. El anciano consejero Tarn, uno de los sobrevivientes del Alto Senado, golpeó la mesa con el bastón ceremonial. Princesa, lo que propone es impensable. Una alianza permanente con la Tierra alterará el equilibrio de poder galáctico. Los imperios no lo permitirán. Altaea lo enfrentó sin titubear. Los imperios tuvieron su oportunidad y nos abandonaron. Prefirieron mirar desde lejos mientras mi mundo ardía. Solo ellos, señaló a Darío y a los oficiales humanos, cruzaron el abismo para ayudarnos. Si eso altera su equilibrio, que así sea. El universo necesita nuevos cimientos. Darío guardó silencio. Sabía que aquella decisión marcaría el destino de millones, pero también comprendía que Altaea ya no hablaba solo como una reina. Hablaba como alguien que había amado y perdido, que había visto morir a su pueblo y que ahora estaba dispuesta a reconstruirlo sin miedo. El consejo discutió durante horas. Al final, los orcayanos más jóvenes se pusieron de pie, alzando sus manos en señal de aceptación. Uno a uno, los demás lo siguieron. El anciano Tarn suspiró y bajó la cabeza. Entonces, que quede escrito. La casa de Sorkai se une a la tierra bajo un pacto de fuego y sangre compartida. Altaea inclinó la cabeza con solemnidad. Así será. Cuando la reunión terminó, la princesa salió a los balcones del palacio. Desde allí se veía el horizonte dorado, con los restos de la batalla extendiéndose hasta perderse de vista. Darío la siguió en silencio. El viento soplaba con fuerza, moviendo su cabello plateado. Ella no lo miró al principio. Nunca creí que vería a mi pueblo sonreír otra vez. Ni yo, respondió él. Pensé que moriría allá abajo, en el corazón del generador. Altaea sonrió apenas. Moriste un poco. Lo sentí.
El vínculo entre nosotros ardió como una estrella a punto de apagarse. Pero no lo permitió. Darío la observó con detenimiento. ¿Qué lo impidió? Ella se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Lo que nació entre nosotros. Ni la muerte pudo separarlo. Dio un paso más cerca. El resplandor del amanecer los envolvía. Durante un instante, no había tronos ni deberes ni ejércitos, solo dos seres que habían sobrevivido al infierno y se encontraban bajo la misma luz. ¿Y ahora qué será de nosotros? Preguntó Darío en voz baja. Altaea le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Ahora construimos. No solo un reino. Una nueva forma de existir. El viento sopló con fuerza, levantando polvo dorado que giraba a su alrededor como una danza. Altaea apoyó la cabeza sobre su hombro. «Sabes, hay un mito en mi mundo», susurró. Dice que cuando un ser comparte su fuego con otro que no pertenece a su especie, ambos se convierten en guardianes del amanecer. Es el símbolo de un renacimiento imposible. Darío sonrió. Entonces parece que el mito acaba de hacerse realidad. Ella levantó la vista hacia el cielo, donde las primeras luces de las naves humanas cruzaban lentamente la atmósfera. El universo observa. Y esta vez, no guardará silencio. Lucía apareció detrás de ellos, sosteniendo un comunicador. «Capitán, acabamos de recibir una transmisión del Consejo Galáctico. Quieren una audiencia con la princesa, y contigo». Darío levantó una ceja. «¿Conmigo?» «Sí», respondió ella. «Dicen que representas la esencia de la Tierra, y que eso los asusta». Altaea sonrió con un brillo desafiante en los ojos. «Entonces que teman. Porque los humanos trajeron algo que el universo había olvidado, el coraje de responder». Darío se giró hacia ella. «¿Y tú, princesa del fuego? ¿Qué trajiste tú?» Ella se acercó lentamente, tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. La razón para no volver a apagar ese fuego. La besó. Fue un beso lento, lleno de calma después de la tormenta, un beso que selló algo más que un juramento. Selló la unión de dos mundos. Cuando se separaron, el cielo de Sorkai ardía con colores imposibles. Las auroras cruzaban el firmamento como velos de luz danzando. Lucía observó la escena con una mezcla de emoción y respeto. «La galaxia hablará de este día por siglos», dijo. Altaea tomó la mano de Darío y la alzó hacia el horizonte. «Entonces que empiece la historia». Y allí, bajo el amanecer más hermoso que el universo había presenciado, los pueblos de la Tierra y de Sorkai se unieron como nunca antes lo habían hecho. La princesa del fuego y el hombre del hierro se convirtieron en leyenda. Y desde ese día, cuando el cosmos volvió a escuchar un llamado de auxilio, las voces no se quedaron solas. Porque todos sabían que, si el silencio volvía a reinar, desde la Tierra surgiría otra vez la respuesta. La aurora de la humanidad y de Sorkai había comenzado. El Consejo Galáctico se reunía en la estación estelar de Cael Orión, el punto más neutral del espacio conocido. Era un lugar donde las leyes de cientos de especies convergían bajo una misma cúpula luminosa. Pero aquella vez, el ambiente era diferente. La noticia de la victoria de Sorkai y de la alianza con la Tierra había recorrido la galaxia como un incendio. Desde los ventanales de la estación, se veía el brillo azul del planeta recién restaurado. Sorkai, el mundo que todos habían dado por perdido, volvía a latir. Darío y Altaea llegaron juntos. La princesa caminaba con porte regio, envuelta en un manto blanco con bordes dorados, su símbolo real brillando en la tela. A su lado, Darío vestía un uniforme negro de gala con los emblemas de la flota terrícola. El juramento compartido seguía visible en ambos, una marca azul que irradiaba energía viva, recordatorio de la unión entre sus almas. A medida que avanzaban por el pasillo de cristal, miles de ojos los observaban desde las gradas suspendidas. Delegados, embajadores y líderes de incontables especies los miraban con una mezcla de respeto, temor y curiosidad. El alto canciller, una figura esbelta de piel gris plateada, se levantó en cuanto ellos entraron. «Princesa Altaea de Sorkai, capitán Darío Vega de la Tierra. Ustedes pidieron audiencia ante este consejo. Hablen». Altaea dio un paso adelante, con la mirada firme. «No pedimos audiencia. Respondemos a una que el universo nos debía desde hace siglos». Las voces se elevaron entre murmullos. El canciller alzó una mano, pidiendo silencio. «Explíquese, princesa. Cuando mi mundo pidió ayuda», continuó ella, «nadie respondió. Cuando las máquinas devoraron nuestras ciudades, cuando los niños fueron arrancados de sus hogares, el consejo guardó silencio.
Los grandes imperios se escondieron detrás de sus tratados. Solo un planeta se atrevió a cruzar el vacío. Se giró hacia Darío y lo miró con ternura antes de volver la vista al consejo. La Tierra respondió. Sin promesas de gloria, sin cálculo político, sin esperanza de recompensa. Respondieron porque sabían que no hacerlo significaba perder algo más valioso que la vida, su humanidad. Darío avanzó entonces, su voz grave resonando por toda la cúpula. No vinimos a exigir reconocimiento ni a reclamar poder. Vinimos a recordarles lo que significa proteger la vida, incluso cuando el resto del universo se da por vencido. Uno de los senadores más antiguos, un ser de ojos de cristal, habló con frialdad. Ustedes rompieron el equilibrio. La Tierra es una especie joven, inestable, peligrosa. Han alterado un orden que costó milenios construir. Darío lo miró directamente. Si ese orden significa callar ante la injusticia, entonces merece romperse. El murmullo volvió a elevarse. Pero entre las filas del consejo, algunos comenzaron a asentir lentamente. Eran los mundos más pequeños, los que también habían sido ignorados cuando necesitaban ayuda. Altaea levantó la mano, y un holograma se proyectó sobre la sala. En él se veía Sorkai, reconstruido. Los campos florecían de nuevo, las ciudades revivían, los humanos y los orcayanos trabajaban codo a codo. Esto es lo que sucede cuando dos mundos se unen. No para dominar, sino para comprenderse. No para conquistar, sino para sanar. El canciller la observó en silencio. ¿Y qué buscan entonces? Un nuevo pacto, dijo Altaea. Una alianza abierta entre todas las especies que alguna vez fueron ignoradas. Queremos construir una red de ayuda real, no basada en intereses, sino en empatía. Y queremos que comience hoy, aquí, con nosotros. Hubo un largo silencio. Luego, uno de los delegados se levantó. Era el representante de Nalorea, un planeta que también había sido devastado por los Draxion. Mi pueblo se une a ustedes. Después, otro más. Y otro. En cuestión de minutos, docenas de representantes alzaron sus emblemas, jurando apoyo a la nueva alianza. El canciller, finalmente, habló. El universo cambia hoy. Que la unión de la Tierra y Sorkai sirva como ejemplo para las generaciones futuras. El estruendo de aplausos y sonidos ceremoniales llenó la cúpula. El pacto había sido sellado. Cuando todo terminó, Darío y Altaea salieron al balcón exterior de la estación. Frente a ellos, el espacio se extendía en un mar de estrellas, y Sorkai brillaba como una joya azul. Lo hicimos, dijo él, sin poder ocultar la emoción. No, respondió ella con una sonrisa suave. Lo hicimos todos. Y el universo lo sintió. Darío respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz real. Nunca imaginé terminar así, al lado de una princesa galáctica, cambiando el curso de la historia. Altaea rió suavemente. Y yo nunca imaginé entregar mi fuego a un hombre de hierro. Pero el destino no se elige. Se abraza. Se miraron en silencio, el brillo de las estrellas reflejándose en sus ojos. ¿Qué será de nosotros ahora?, preguntó él. Ella entrelazó sus dedos con los suyos. Seremos guardianes de lo que nació aquí. No gobernantes, no dioses. Solo dos corazones que recordarán al universo que incluso en los mundos más oscuros, puede encenderse la luz. El sonido del viento espacial resonó en la estructura metálica. Las luces de las naves que partían hacia nuevos mundos iluminaban sus rostros. Altaea apoyó su cabeza sobre el pecho de Darío. Tu corazón late más rápido cuando miras las estrellas, susurró. ¿En qué piensas? En ti, respondió él. En nosotros. En que todo valió la pena. Ella levantó la vista y lo besó. Fue un beso largo, lleno de calma, sin miedo ni urgencia. Un beso que selló no solo su historia, sino el inicio de una nueva era. Las transmisiones del Consejo enviaron su imagen por toda la galaxia, la humana y la princesa alienígena unidos bajo el resplandor de una misma estrella. En decenas de mundos, las guerras cesaron temporalmente, los enemigos dejaron de disparar, y por un breve instante, todos recordaron lo que significaba ser parte de algo más grande que ellos mismos. El pacto fue llamado el Acuerdo del Amanecer. Un tratado fundado no en la fuerza, sino en el amor y el coraje de dos seres que se negaron a rendirse. Años después, Sorkai y la Tierra se convirtieron en los pilares de una federación de mundos libres. Las academias galácticas enseñaban la historia de cómo un simple humano y una princesa de fuego encendieron una revolución pacífica. Y en los jardines del nuevo palacio,
donde los árboles bioluminiscentes crecían junto a flores terrestres, Darío y Altaea caminaban cada mañana tomados de la mano, observando a los niños humanos y zorcallanos jugar juntos sin temor ni diferencia. El universo había cambiado. El silencio ya no dominaba el vacío. Había voces, risas y esperanza. Darío se detuvo y miró el cielo despejado. ¿Lo escuchas?, preguntó. Altaea cerró los ojos. Sí. El canto de un universo que por fin aprendió a responder. Se abrazaron bajo la luz suave de los soles gemelos, rodeados de vida y paz. Y así, entre risas y susurros, comenzó la nueva era. Una era donde la princesa del fuego y el hombre de hierro fueron recordados no por la guerra que libraron, sino por el amor que salvó a los mundos. El fin,